¿Cómo están, gente sana, mis queridos discípulos de Besalio? Me da mucho gusto saludarlos una vez más en otro video, en esta ocasión otra entrega de cabeza y cuello. Este es un video bastante útil que te va a servir ya sea para cuando vayas a empezar a estudiar cráneo, te da todos los aspectos que necesitas saber para empezar a estudiar, para que te ubiques en las regiones, los cortes, porque es lo más difícil al empezar cráneo. O cuando ya hayas estudiado todo lo que tengas que estudiar de cráneo y te sirve de repaso, para que pues repases, ¿no? Para que estudies. Entonces, tiene mucha utilidad este video. Vamos a ver muchos aspectos que suelen preguntar en los exámenes y doy algunos tips para que te sea más fácil estudiar. Así que vamos a comenzar. Bueno, chicos, vamos a empezar con este temazo. Vamos a ver todo lo que necesitas saber del cráneo. Aquellos aspectos que suelen preguntar, que necesitas para que se haga más fácil. Y bueno, empezamos por esto. Antes que nada, quiero decirte que tengo un video sobre generalidades de cabeza y cuello donde explico, obviamente, las generalidades de cráneo. Velo a ver y regresas a este video. Muy importante para que se entienda todo. Bueno, aquí te espero. Ah, no es cierto. Bueno, sí te espero, pero ponle pausa al video, ve al otro y regresas. Bien. Entonces, chicos, en esta porción de cabeza y cuello habíamos platicado que tenemos huesos que conforman a tu cara, huesos que conforman a la bóveda craneana, que había un endocráneo, un exocráneo y todo eso. Primero, para hacer más fácil el estudio de cráneo, hay que decir que pues tiene muchas maneras de estudiarse el cráneo. Eso es importante. Sonará algo fácil, pero realmente es lo que te da la clave para estudiar cráneo. Ahorita vamos a decir cada una de estas. Y bueno, primero vamos a ubicarnos en las vistas. Tenemos esta vista anterior, la vista en la que se encuentra o es más visible la región de la cara, todo lo que es tu viscerocráneo, o también llamado el macizo facial, toda esta región. Ya habíamos platicado de esto en el video anterior. También es posible ver una parte de la bóveda craneana. En la región lateral podemos encontrar algunas fosas y bueno, esta es la región lateral y región anterior, la posterior, esto es superior, lateral aquí, lateral, y podemos observar que vamos a encontrar huesos visibles, el mismo huesito, X hueso va a ser visible en distintas regiones. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, este hueso cigomático que estamos viendo aquí como en color naranja, es visible en la región anterior, en la región de la cara, y también es visible en la región lateral, vean cómo se extiende aquí. Entonces, ese es un tip que te doy para orientarte en las regiones. Otro ejemplo, tenemos al ejemplo del hueso esfenoides, que podemos verlo aquí en esta órbita, en esta excavación de la órbita donde están alojados los ojos, y también es visible en la región lateral, también es visible en la región posterior de la base de cráneo, también es visible en el endocráneo que ahorita vamos a ver. Entonces, importante que identifiques esas regiones. Bien, dicho eso, vamos a lo siguiente. Esta es una versión del cráneo vista desde inferior. Esta es la base de cráneo vista desde inferior. También visible algunos huesos. Por ejemplo, aquí tenemos el occipital, el temporal, dos temporales. Aquí es visible el esfenoides, el maxilar con su porción palatina, hueso palatino, etc. Vamos a ir diciendo cada uno de estos. Bien. Y bueno, voy a hablarles de las fosas. Las fosas son unas excavaciones dentro de este cráneo que tienen un estudio en particular. Tenemos en la región lateral esta fosa que es la fosa temporal, que tenemos un video también muy bueno en colaboración también con la doctorcita Aloe Vera, por si lo gustas ver. Aquí te lo dejo para que lo vayas a ver, fosa temporal e infratemporal.
Entonces, esta es la fosa temporal, también se le estudia por aparte, hay muchas estructuras que están ahí contenidas. Esta región. También tenemos la fosa infratemporal, que para poder verla tenemos que quitar este hueso que es la mandíbula, un hueso mandibular, o también antiguamente conocido como maxilar inferior, pero eso ya es del año del caldo, ahorita se le conoce como mandibular. Bien, tenemos que quitar este y la arcada cigomática, donde pues conformado por el hueso cigomático y una porción del temporal, que es este que vemos en rojo. Voy a ir platicando esa motillo que pasó por ahí, hace mucho ruido. Bien, voy a ir platicando sobre huesos, los huesos que podemos encontrar para que poco a poco vayas a ir recordando y orientándonos. Entonces, aquí podemos ver en la fosa temporal un poco del hueso frontal, el parietal, temporal, esfenoides, el cigomático, ¿sí? Bien, esa fosa se estudia por aparte. ¿Qué otra fosa? Habíamos dicho la fosa infratemporal, que habíamos comentado que se quita la mandíbula y el arco cigomático. Esta es la fosa infratemporal. Otra fosa es la pterigopalatina o pterigomaxilar, que es este pequeño triangulito que estamos observando aquí. ¿Sale? También se estudia por aparte y también les traeré un video sobre esta fosa muy latosa. Bien, esas son las fosas que suelen preguntar de mucha importancia en los exámenes. Bien, aquí vemos otra vez hueso frontal, hueso nasal, hueso maxilar, hueso esfenoides, muy importante, ahorita platicamos más de esto, hueso temporal, un pedacito del hueso parietal. Está en colorcitos, qué bonito, pero nosotros no estamos de colores, lamentablemente, entonces ahorita vemos imágenes de hueso sin color. Bien. Solo para recapitular rápidamente, chicos, aquí habíamos platicado las conformaciones de una manera de cómo se estudia el cráneo. La primera es dividiéndolo en viscerocráneo y en otra neurocráneo. Viscerocráneo, el macizo facial, huesos de la cara, y neurocráneo, la región de la parte que aloja tu encéfalo. Bien, aquí los tenemos en diferentes colores, ya lo habíamos dicho. Otra manera, la segunda que se estudia el cráneo, es la de exocraniana y endocraniana, donde la exocraniana es la parte externa del cráneo que está en contacto con tu piel y con las demás estructuras que están fuera del cráneo. Toda esta región, no importa de dónde lo veas, ya sea de la bóveda o del viscerocráneo, todo eso será exocráneo. Y la segunda, que es endocráneo, que es todo lo que está por dentro. Entonces todo esto sería viscerocráneo, hablando de la bóveda, ¿sale? Y esto sería endocráneo. También habíamos platicado que, vean, aquí tenemos esta que es endocráneo y todo esto es exocráneo. Base de cráneo, pero diferentes vistas. Una vista endocraniana y una vista exocraniana. Esa es otra manera de estudiar al cráneo. Y bueno, aquí tenemos la conformación de los huesos de tu cráneo. De neurocráneo, toda esta región, tenemos dos pares que son parietal y temporal, y cuatro impares, frontal, occipital, etmoides y esfenoides. Y hablando del viscerocráneo, tenemos huesos del macizo facial, que tenemos cigomático, maxilar, mandibular, nasal, lagrimal, y huesos que vendrían siendo propios de algunas regiones, que después platicamos de eso, que es el vómer, palatino, cornetes inferiores y algunos huesecitos que conforman a tu oído. Y bueno, aquí tenemos, vamos a nombrarlos: hueso frontal, este que está en azul, ese es un hueso impar. Huesos pares, tenemos a este parietal, a otro parietal, temporal en rojo. El esfenoides, tenemos este esfenoides en amarillo que ocupa varias regiones, ahorita platicamos de las regiones. Este es el maxilar. Acuérdate que maxilar, ahorita terminología actual, solo es maxilar y el de abajo es mandibular. Donde el maxilar en libros antiguos lo dividen en uno que es derecho y otro izquierdo. Eso por el desarrollo embriológico, que cuando vamos desarrollándonos, este se va a fusionar. Entonces,
Bueno, sigue siendo, se describe actualmente como un hueso único, un solo maxilar. Aquí podemos ver este pequeñito que es el etmoides, que es más visible de endocráneo, este pequeño que es el etmoides, ajá, este que es el hueso lagrimal, o también conocido como unguis, un huesecillo que está por ahí. Aquí tenemos otra porción del etmoides y unos cornetes. El vomer, aquí podemos ver el vomer. Y aquí los tenemos todos los huesos, ¿no? En diferentes vistas. Tenemos, por ejemplo, este que es el occipital, característico porque tiene este agujerote en medio que es el foramen magno. Tenemos los parietales, 1 y 2, dos temporales, 1 y 2, un frontal, un solo frontal. Tenemos un cigomático y otro cigomático, que son del macizo facial. El esfenoides, bastante característico, esta forma de mariposa. Ahorita los describimos uno por uno. Tenemos hueso lagrimal, aquí uno y otro. Huesos del oído, que se encuentran en el oído interno. Yunque, martillo y estribillo o estribo. Tenemos los huesos, ¿cómo se llama? Habíamos descrito, bueno, este es el hueso maxilar. Acuérdense, izquierdo y derecho, bueno, esto es porque para estudio fácil, para dividirlo nada más, pero acuérdense que es uno solo, ¿vale? Es el maxilar, que está acá, este que está acá, el etmoides, el que está aquí. Tenemos cornetes, que son los propios, los huesos propios. Si con esta imagen siempre los confundo, pero no. Este hueso que está aquí es el hueso palatino, que ahorita lo vamos a ver. Y acá está el maxilar. Siempre los confundo estos dos porque la imagen está muy chiquita. Pero ya saben, esto de buscar imágenes es muy difícil. Hueso nasal, el que está acá, que son los propios, ¿vale? Ahorita vamos a ir armando este rompecabezas para orientarnos. Eso es para recordar. Entonces, vean, aquí los tenemos: el hueso maxilar, hueso nasal, tenemos hueso esfenoides, occipital, tenemos el temporal, parietales, tenemos el frontal, cigomático, mandibular, maxilar, y así vamos a ir jugando. Cigomático, temporal, así vete haciendo preguntitas, muy fácil. Poco a poco vas a ir agarrando esta onda. Y bueno, ¿y cuál es la tercera forma de estudiar el cráneo? La tercera forma de estudiarlo es dividiendo al cráneo, partiéndolo, haciendo un corte, dividiendo entre bóveda craneana y base de cráneo. Eso también es otra forma de estudiar. Vean como si hacemos este corte, dividimos la bóveda y nos queda esta parte que es la base de cráneo. Ajá. Bien, aquí estamos viendo toda esta parte de la bóveda y el macizo facial. Muy importante, la tercera forma de estudiar. Y bueno, con ese corte que acabamos de hacer nos dividía la bóveda y esa parte que es como una tapa, una vil tapa de tu cráneo, que es esta parte de aquí, se le conoce como calota, la calota. Esta es una vista exocranial desde afuera, vista superior, y una endocranial. Entonces aquí ya estamos aplicando todo lo que venimos platicando, el estudio de si se estudia de exocráneo o endocráneo, si es viscerocráneo o neurocráneo, y esta última que acabamos de platicar, ¿no? Que es base de cráneo y bóveda craneana. Bien, aquí tenemos la base de cráneo, muy, muy importante que identifiques esta base de cráneo que ve. Esta es la base de cráneo vista desde inferior y esta es la base de cráneo vista desde neurocráneo, o sea, desde como si te estuvieras asomando desde arriba, ¿sale? Ve, muy importante definir esto. Así se estudia, base de cráneo, esta es la base de cráneo. La tercera forma de estudiar. Te van a preguntar esto, el estudio de la base de cráneo. Bien. Disculpen. Entonces, vean. Aquí es posible ver otra vez varios huesos, vamos a identificarlo, ya no está por colorcitos, pero es bastante sencillo. Vamos a pintar con un color rápidamente. Aquí tenemos parte del frontal, este es el frontal. Aquí podemos ver el etmoides, el hueso etmoides.
este huesecito se va a ir metiendo hacia adentro, por eso solo es posible ver esa parte. Aquí es visible una parte del esfenoides, toda esta parte es el esfenoides, esta parte es un pequeño pedazo del temporal y todo esto que resta es el hueso occipital y una pequeña parte de los parietales que está por acá a los lados. Entonces es muy importante identificar esta porción y vean, esta porción base de cráneo vista desde inferior o exocraniana, es posible ver, por ejemplo, aquí tenemos al cigomático, una parte formando de este arco cigomático. Este es el temporal, todo esto es el temporal. Aquí tenemos el esfenoides. Esta porción suelen confundirla. Esto sigue siendo parte del hueso maxilar. El maxilar tiene una porción que, por ejemplo, esta se llama apófisis palatina del maxilar, que se va a ir hacia adentro ese hueso maxilar, y este que vemos es el hueso palatino. ¿Sí? Bien, esta porción es la occipital, toda esta porción occipital y la temporal. ¿Sí? Importante ir identificando esas partes. Después lo vamos a hacer con colorcitos. Ahorita es mera, por así decirlo, introducción. Bien, vamos a... ahí se quedaron los rayones. Vamos a dar ahora las especificaciones de lo que vas a estudiar en lo que es cuando hables de endocráneo y de exocráneo. Entonces, ¿qué vas a estudiar? Lo que tienes que saber de endocráneo. Cuando veas esta parte de endocráneo, vas a saber que se va a dividir en fosas. Sale en una fosa anterior, que es lo que estaba platicando ahorita, una fosa media y una fosa posterior. La fosa anterior conformada principalmente por el hueso frontal, el etmoides, aquí el etmoides, muy importante, estos agujeritos que podemos ver aquí, la lámina cribiforme por donde pasan los filetes olfatorios del nervio olfatorio, par craneal número 1, ¿vale? Y una pequeña porción del esfenoides. Fosa media, fosa craneal media, ocupada por hueso parietal, una pequeña porción del parietal, hueso temporal y el esfenoides. Muy importante este esfenoides. Ve cómo el esfenoides tiene una vista endocraniana bastante relevante. Y una fosa craneal posterior, donde es visible principalmente ocupada por el hueso occipital, la porción basilar del occipital, sale una pequeña porción del temporal y una mínima porción del hueso parietal. Muy importante esa división de las fosas, se les dividió así por la ocupación de los lóbulos del cerebro. Lóbulo frontal en esta porción, sale lóbulos parietales, temporales y lóbulo occipital. Y en esta porción, bueno, en estos huecos está lo que es tu encéfalo, en toda esta porción, ¿vale? Atrás tenemos el cerebelo. Bien. Base de cráneo. La base de cráneo la vas a estudiar de la siguiente forma. Igual vamos a poner un colorcito. Bien, la base de cráneo se suele dividir más o menos igual que la parte de endocráneo. En esta vamos a tener líneas imaginarias, ¿vale? Tenemos dos líneas que son las bicigomáticas, que van de cigomático a cigomático. Bicigomáticas, por eso son bicigomáticas, de cigomático a cigomático. También tenemos las líneas, se cortó la grabación, el audio se cortó por un momento, pero bueno, tenemos las bicigomáticas. También vamos a tener una línea bicondilia, los cóndilos. El cóndilo es una estructura que está ubicada en el hueso occipital para articularse con una vértebra, la primera vértebra cervical. Entonces, una bicondilia. Estos son los cóndilos. Bicigomática.
Ajá. Bueno, aquí es un poco más aquí arribita. Ahorita la hago. Es que me distrajo eso de la grabación, que luego se me para y es un rollo darme cuenta dónde se paró. Pero bueno. Entonces tenemos acá marcador bicigomática. Aquí está, ¿no? De cigomático a cigomático. Y nos dividirá entonces en regiones. Una región facial, una región media y una región posterior o occipital. Así vas a estudiar esta porción. Aquí nos faltó pintar la otra que era bicondilia. Y así tenemos estas porciones: región facial, región media y región posterior o occipital. Bien. Y por si fuera poco, van a ver otras dos líneas en esta dividiendo a lo que es esta porción media. Una que es una línea que va desde la base del apófisis pterigo y desde el esfenoides hasta el cóndilo. No se ve el amarillo. Aquí está, desde el cóndilo a la base del apófisis pterigoides, ¿sí? Bien. Y bueno, esto nos va a dividir a su vez en regiones. Esto lo vamos a ver a detalle cuando veamos base de cráneo, vista exocraniana. Pero esto nada más es un pequeño resumen o un pequeño adelanto de lo que vas a estudiar de cráneo, de lo que tienes que saber. Y bueno, nos va a dividir en cuadrantes, dos externos y un interno o medio. ¿Ah? Bien. Perfecto. Y bueno, nada más recordarles o adelantarles que esta parte se le denomina porción yugular. Porción yugular. Aquí las tenemos. Bien. De esa manera estudiamos a la base de cráneo, vista exocraniana. ¿Y cómo estudiamos a la vista endocraniana? Ya habíamos platicado a esto. Importante de aquí que estudies estos agujeritos que siempre lo preguntan, son preguntas de examen. Estos agujeritos y su contenido. Y aquí los vamos a decir algunos. Por ejemplo, vamos a empezar de más anterior a posterior. Aquí tenemos otra vez hueso frontal, etmoides, esfenoides. Este es el temporal, occipital y parietal. Bien. En el hueso esfenoides tenemos uno muy importante, que es el que está aquí alojado, que es el foramen o conducto óptico. El conducto óptico con su contenido que va a ser el nervio óptico, el nervio craneal número 2 y la arteria oftálmica. Eso lo preguntan siempre. Después tenemos a esta que es la fisura orbitaria superior. Fisura orbitaria superior donde pasan muchísimas cosas. Por ejemplo, el nervio oculomotor, el nervio craneal número 3, también el nervio troclear, que es el nervio craneal número 4, van a ver vena oftálmica también, nervio abducens. Bueno, en esta pasan muchas cosas, vamos a hablar de órbita en un video en específico. Después tenemos a este agujerito que es el foramen redondo. Importante que los aprendas en este orden: redondo, oval, espinoso. Redondo, oval, espinoso. Redondo, oval, espinoso. En el redondo pasa el nervio maxilar, que es el nervio craneal número 5. Bueno, es el nervio trigémino. Y el trigémino tiene tres nerviecitos, ¿no? Los tres trigéminos, los hermanos trigéminos. En este caso es el nervio maxilar del trigémino. En el foramen oval, que es el que está aquí, en este pasa el nervio mandibular, también uno de los hermanos trigéminos, arteria meningia accesoria y nervio petroso menor. Y por último, el más chiquito, que es el espinoso, también conocido como foramen redondo menor, el espinoso, que pasa nervio mandibular, nervio petroso menor y la arteria meningia accesoria. ¿Sale? Esos son los que más suelen preguntar. Y tenemos otros agujeritos donde pasan arterias, pasan la vena yugular, etc. Por ejemplo, tenemos estos que están como irregulares, que están como rotitos.
el más anterior, tenemos que es el foramen rasgado, donde pasa el nervio petroso mayor. Pero bueno, platicaremos de ellos en videos posteriores. Los que mencioné anteriormente son los que más suelen preguntar, y bueno, este, que aunque seas el más grande, suele ser el que más olvidan, que donde el más grande, que es el foramen magno, pasa a la médula oblonga, que es la prolongación de tu encéfalo, la médula oblonga, que vendría siendo, bueno, parte de tu tallo cerebral. Pasan meninges, arterias y venas, obviamente, del plexo venoso vertebral. Y pues bueno, raíces espinales de los nervios accesorios. Eso lo vamos a ver después, cuando veamos el nervio accesorio y cuando empiezan a salir los primeros ramos espinales de la médula espinal en este foramen magno. Y bueno, eso es lo importante que tienes que saber de aquí. Aquí, por ejemplo, en esta porción del esfenoides, donde se aloja en esta porción de la silla turca la glándula hipófisis, ¿sí? Muy importante. También es importante esto de la lámina cribiforme del etmoides. Ahorita lo vamos a ver uno por uno. Y bueno, chicos, un pequeño descansito después de tanto conocimiento. Solo para recordarles que tomen agüita, que hagan ejercicio y que se suscriban al canal. Denle like y compártanlo con todos los que conozcan. Les mando un fuerte abrazo y si quieren que desarrolle algún tema, con gusto comuníquense con nosotros. Y bueno, chicos, continuando con esto, vamos a ver estos cortes muy importantes que te van a ayudar muchísimo al momento de estudiar. Estos cortes que vamos a estar realizando para que identifiques o te ubiques dónde están cortando y qué huesos son observables a nivel de los cortes, porque cuando estudies las regiones específicas, por ejemplo, la región orbitaria o la región nasal o la región oral, hacen cortes y hay huesos que están o que se prolongan o que son internos y que suele causar un poco de confusión. Entonces, bien, primer corte que vamos a hacer es este. Hoy no en azul no, porque no se va a ver. Vamos a hacerlo en rojo. Primer corte que vamos a hacer es este, partiéndolo a la mitad. ¿Sale? O sea, un corte sagital. Haciendo este corte sagital, vamos a observar muchos huesos. Primero tenemos al hueso frontal. Todo esto en azul, hueso frontal. Aquí lo estamos viendo otra vez. Partimos esto a la línea toda chueca. Discúlpenme, la línea está muy chueca. Aquí está. Esta línea, ojo, ojo aquí, es que pasa por en medio, toda chuequísima, de esta estructura, que esto que es el etmoides y el vómer. Pasa justo por en medio de aquí. Sale muy importante, ahorita les platico por qué. Entonces, ese corte sagital que estamos haciendo nos quedaría de esta manera. Igual, aquí vamos a cortar a este amiguito que está aquí para que no se sienta excluido. Entonces, podemos ver al hueso frontal. Aquí tenemos al hueso parietal. Aquí tenemos al hueso occipital. Tenemos al temporal. A el esfenoides. Este es el esfenoides en amarillo. Sigue siendo esfenoides con la apófisis pterigoides. Este es el hueso etmoides. Vean, como les platicaba, que desde endocráneo solo era visto la parte de la porción cribiforme, la lámina cribiforme del etmoides, porque se va a extender hacia adentro. Este es visible, aquí es más visible en este corte que acabamos de realizar. Este es el etmoides. La lámina perpendicular del etmoides, vean cómo se extiende en todo esto. Este hueso es el hueso vómer. El vómer es un hueso propio de la nariz, muy importante porque nos va a formar el tabique nasal, que te va a dividir en una fosa nasal izquierda y una derecha, el tabique nasal. Cuando veamos nariz, vamos a entender todo esto. Es posible ver el maxilar. Vean cómo el maxilar en esta vista anterior
es esto que podemos ver y ocupa una porción orbitaria, una porción de lo que es de tu cara, de tu macizo facial, una porción nasal, que es la que estamos viendo aquí. Esta porción es la nasal. Vamos a poner el puntero. Y una porción que pues vendría siendo nasobucal, porque vean cómo se extiende en su apófisis palatina. Cuando veamos paladar va a tener más sentido. Este maxilar se hace hacia adentro y esta es la apófisis palatina del maxilar. ¿Por qué digo que es nasobucal? Porque te va a dividir en lo que es una porción, o va a decir que es el piso de la fosa nasal y el techo de la fosa bucal o oral. Mejor dicho, fosa oral. Y este huesecito que está aquí, que es el hueso palatino que ya les platiqué, es un pequeño huesecito, el palatino. Bien, todo esto es lo que es visto de esta porción. Si nosotros quitáramos este hueso que es el etmoides, o bueno, esta parte del etmoides y este vómer, vamos a ver otros huesos que no se pueden ver en la parte lateral de la nariz, que vean, como les dije que esta línea pasaba por en medio del tabique. Si pasa por aquí quiere decir que te va a dividir pues este tabique en una lámina muy delgadita que te va a hacer imposible ver estos huesos que se ven al fondo. Entonces, ahorita cuando lleguemos a nariz y quitamos este hueso y este hueso, vamos a ver esta porción. Si me explico con eso, que son las paredes de nariz, que lo vamos a ver en nariz, pero nada más para adelantarles. Vamos a hacer otro corte, vamos a borrar esto rápidamente. Y vamos a hacer ahora un corte transversal. Cortamos a este amiguito así, que nos va a dividir en una parte de bóveda craneana, que es la calota, que es la que estamos viendo aquí, y en una parte de base de cráneo. Una base de cráneo vista endocraniana, que ya les dije cómo se estudia en las diferentes fosas. Sí, bastante sencillo. Bien. Por último, chicos, vamos a definir las regiones importantes que se estudian en esta porción del cráneo, las porciones que contienen a muchos órganos de los sentidos. La primera es la región orbitaria, la fosa orbitaria, que es esta región donde están alojados algunas glándulas lagrimales. Comunicación importante está con la nariz. Y bueno, huesos que lo conforman, tenemos parte del cigomático, maxilar, frontal, esfenoides, este que es el etmoides, este que es el lagrimal, ¿sí? Muy importante, y una pequeñísima parte del hueso palatino, muy pequeñita. Esta región se estudia por aparte, también vamos a traer un video sobre esto, solo adelantándoles. Estas porciones se estudian aquí, por ejemplo, esta que es la fisura orbitaria inferior, fisura orbitaria superior y el conducto óptico, que ya les dije que pasaba por ahí. También se estudia. Esta porción también se llega a estudiar, que es una escotadura supraorbitaria, que van unos nerviecitos que salen por aquí y se dirigen a esta parte frontal. O esta porción que es el foramen infraorbitario, que también hay unos nervios que al salir por aquí se dirigen aquí y se meten a este agujero, que bueno, vasos y nervios del mismo nombre, ¿no? Infraorbitarios. Comunicación importante con la nariz, por eso cuando tú lloras empiezas a moquear, empiezas a sentir algo extraño en la nariz, por esa comunicación que existe. Vean, aquí lo tenemos en esta versión. Otra vez, hueso frontal. Este es el hueso parietal, esfenoides, temporal, cigomático, maxilar y mandibular. Etmoides aquí, lagrimal, el unguis. Otra región, la fosa nasal, que se estudia aquí. Vean, como les había platicado, que esta fosa nasal, bueno, tiene huesos que conforman, o bueno, son parte del macizo facial, como lo que es el maxilar. Ajá, vean cómo este maxilar
vendría siendo lo que es el piso de la fosa nasal, huesos propios como lo que es el vómer, el hueso nasal que se encuentra aquí. Ajá, un hueso propio también es el cornete inferior, el más inferior, que ese es un huesecito especial, que es el que estamos viendo aquí, que es lo que les platicaba. Si quitamos este y este, es posible ver la pared lateral de la fosa nasal, que son los cornetes superior y medio, que corresponden al hueso etmoides, las masas laterales del etmoides. Vean, entonces, muy importante, este es el etmoides, esta es la porción perpendicular del etmoides, y estos que son los cornetes, que son estos, cómo se extienden lateralmente. Ajá. Y este es el cornete más inferior, que es un hueso propio de la nariz, un hueso por aparte. Y aquí estamos viendo el hueso palatino. Esta es la apófisis horizontal del palatino y una apófisis perpendicular del palatino, muy importante, fosa pterigoidea, que vamos a platicar después de eso en otro video. Bien. Aquí, por último, la última región que se estudia aquí es la cavidad oral, donde, bueno, tenemos una parte ósea, que es la parte ósea que vendría correspondiendo a lo que es el hueso palatino, que está cubierto aquí, y el hueso maxilar, la apófisis maxilar apófisis palatina del maxilar, era al revés. Ajá. Recubierta por músculos. Aquí tenemos el paladar, la parte blanda del paladar. Esto es paladar duro, paladar blando. También les voy a traer otro video de esto, muy interesante de esto. Aquí podemos ver al final lo que es la faringe, la orofaringe, esta comunicación que existe de la faringe con la nariz, boca. Ajá, lo que es orofaringe, boca, nasofaringe y laringolaringe, que es laringe con faringe. Mucho trabalenguas el día de hoy. Y ya por último, chicos, otra cosa que tienes que saber del cráneo es que este cráneo contiene unas excavaciones, unos agujeros neumáticos. ¿A qué me refiero con neumáticos? No son los neumáticos de tu coche, no son los neumáticos de plástico. Neumático quiere decir que van a hacer referencia a... Se me volvió a cortar esta cochinada de grabación. Bueno, como les decía, no son los neumáticos de su carro, sino que son cavidades neumáticas porque albergan aire muy importantes y con distintas funciones, tanto para la fonación, para la entrada de aire, que pues bueno, son excavaciones que se encuentran, por ejemplo, una muy grande en el hueso maxilar, que es la que está aquí, que son los senos paranasales, que sirven que cuando tú inhalas, entra el aire, este aire revuelto por estos cornetes, entran a los senos paranasales, entran al seno maxilar, entran al seno frontal, entran a los senos etmoidales, a las aldillas etmoidales. También el aire se distribuye en la apófisis mastoides del hueso temporal. Y bueno, este aire al momento que entra sirve para calentar el aire, para que no entre frío directamente a tus vías respiratorias inferiores. Y bueno, prácticamente lo humedece con el moco que se encuentra en la mucosa de esta región. Eso también se estudia. Y aquí los tenemos: el seno maxilar, seno frontal, celdillas etmoidales y un seno esfenoidal que corresponde al hueso esfenoides. Y bueno, ya para terminar, ahora sí vamos a dar esto que es los huesos uno por uno, una vista rapidísima de los huesos. Bien, aquí tenemos este cráneo en esta vista 3D y vean, este hueso maxilar, aquí tenemos el mandibular, hueso cigomático, hueso nasal, otra vez lo que es el macizo facial y todo lo que es neurocráneo, hueso frontal, hueso parietal, hueso temporal, esfenoides, esto es el hueso occipital. Recordar, chicos, estas suturas, que las suturas son porque cuando nosotros nacemos no están suturadas, son porciones que están
sin suturar, esto porque el cerebro sigue creciendo y necesitamos un desarrollo del cerebro. Ya cuando llega a su término de crecimiento, se cierran. También platicamos de eso en el video anterior, que son las fontanelas. Bien. Para que quede ya por último esto aterrizado, lo que les platicaba de los senos. Aquí tenemos el seno maxilar, vean cómo es una excavación. Aquí estamos viendo el maxilar, una porción obviamente. Aquí tenemos el maxilar derecho. Vean cómo tenemos esta porción, que es lo que ves en tu cara. Una porción nasal, una porción orbitaria y la porción bucal o oral, que es esta apófisis palatina del maxilar. Vean cómo se mete, todo esto es el maxilar, todo esto es la arcada dentaria superior. Y esta excavación, que es el seno maxilar, que es una excavación ósea neumática, donde ya les dije la función. Y otro que me gustaría destacar es el esfenoides. Vean cómo se colora en estas porciones. Esta es una vista desde atrás. Vean esto, vamos a tomar. Muy importante que aprendas esfenoides para identificarlo en las distintas regiones. Apófisis pterigoides. Esa apófisis pterigoides del esfenoides, muy importante, tiene dos láminas. Una lámina externa y una lámina interna de la apófisis pterigoides del esfenoides. Muy importante. Porque esa apófisis pterigoides que estamos viendo aquí presta inserción a algunos músculos del, ya sea del paladar, del velo del paladar, o paladar blando, es lo mismo, y por la íntima comunicación entre las fosas, que ya les dije en el video de fosas. Las coanas, aquí lo estamos viendo, el vómer visto desde atrás. Y vean, aquí lo estamos viendo, estas, ahí está, el esfenoides. Por fin, chicos, terminamos. Y bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Una disculpa por las fallas técnicas de hoy, pero bueno. Si te gustó, dale manita arriba, compártelo con todos tus amigos, conocidos y suscríbete al canal. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para que estés al pendiente de todo este contenido. Voy a estar subiendo mucho contenido de anatomía respecto a esto que estamos viendo. También les dejo en el primer comentario un examen de los temas que vayamos viendo en posteriores videos para que lo chequen y vayan estudiando. Me despido, yo soy el Dr. Zanahoria. Sigue siendo sano y estudioso. Cuídense. Bye.